Buenos días tengan todos hoy, día 13 del mes 7 de 2024. Vamos, como siempre, tener una pequeña charla, porque a los que son de la ley, como dijo Pablo, aunque yo sea sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, más en la ley de Amachía, según Amachía, según dijo Pablo, en 1 de Corintios 9:21. Primeramente léemelo ahí, ¿no? Según la revisión de Reina Valera del 1909, A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Mashiach, el Mesías, para ganar a los que estaban sin ley. a los flacos me echo flaco, a todos me echo todo. Ustedes saben las escrituras. Para lo que yo le estoy hablando, a los que se han confesado en la ley del Señor, junto con Pablo, junto conmigo, junto con los apóstoles, no con la Roma, que disertó de la palabra de Dios y que cogió la suya propia, hizo un propio evangelio de ellos, con nombres no profanos y todo. Todos los nombres que están puestos en la Biblia al respecto de Amachía están profanados. Y al respecto de Dios están profanados. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay verdad de nombre de Dios ninguno. Solamente los apelativos de Dios. Como es Elohim en hebreo, Dios, Adonai, Señor, Adonai, el Altísimo, el Altísimo, el Todopoderoso, Padre Eterno, es Padre Eterno. Padre Eterno, el Eterno. Así son las opciones que tenemos del conocimiento de Dios, sin nombre. No un nombre propio como Pablo, Pedro, Juan. No hay estos nombres. Somos hechos a su semejanza, tenemos nombre. Entonces, propiamente Dios tiene que tener su nombre, mas no se le fue dado a nadie. Incluso especifica a Mashiach, especifica en San Mateo 11, 27, 26, 27, por ahí. No me acuerdo bien el verso, pero bueno, no lo voy a ver ahora. Vean ustedes. Que Dios no dio su nombre. Ya yo lo he dicho una pila de veces para que ustedes lo digan. Bueno, eso que yo leí ahí en San Pablo, Corintios. en Corintios. Ya tú lo leíste. Sí. Ajá. Pablo está sin la ley porque lo he dejado todo. Todo lo he dejado por estiércol. Hay una mala intención de satánica. ¿Ves? Dejó la ley de Dios. ¿No ven? Porque el diablo trata de tupir, siempre de tupir el sentido, embutárselo a las personas. Ni en una jota ni un tilde Pablo dejó la ley de Dios. Más lo que acepción, más que lo que dijo Machía. Es un agregado. No hay nada que haya quitado. Porque si hay algo en la escritura que se ve que se ha quitado, es la pluma romana, que es lo que dice Daniel 7:25, que dice Pablo, el hombre de pecado y de perdición, lo transmite. El Juan Pedro, el Juan también, en Apocalipsis, habla mucho de la bestia. Que yo digo bestia segunda, ¿por qué? Porque primero ustedes saben que es bestial.
en no aceptar a Mashiach, en que ya estamos en los fines del tiempo ya, y todavía el Mesías que iba a ser condenado, no se sabía que era en una cruz, porque no lo dijeron, pero sí iba a ser condenado. Entonces después cuando la costumbre del Cuarto Imperio era crucificar a las personas, los hizo pan, y entonces ese fue el medio de patíbulo, la cruz, para colgar al Mesías. Ese fue el tipo de muerte que en la época que existía por el imperio. Pero la Roma, como digo, hizo su propio apostolado y puso lo que quiso en la palabra del Señor y la transformó como estaba escrito que iba el hombre de pecado. Por eso es que Pablo dice, obsérvalo todo y retén lo bueno. Tienes que examinar uno las cosas, verso con verso, y las contradicciones, y lo que dice y lo que se contradice, para saber cuál es la verdadera opinión que existe. La verdadera, porque hay una cosa que se escribe en las Escrituras según palabra del Señor, que él iba a probar, le iba a estar probando hasta el fin a los que le iban a ser fieles. Y dice que el fuego hará la prueba. Si usted se circuncidó de corazón puro, el prepucio de la carne, si usted establece una verdadera palabra de Dios en usted, la verdadera doctrina de Amachía, que es la del Padre, que es la del Padre, entonces sí está acondicionado para cuando venga ese preciso fuego especial que vendrá. Porque ahora son dolores de la mujer de pacto. Riadas, fuego, volcanes, torbellinos de esos, los tifones, los tsunamis. los tifones, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Guerras, rumores de guerra, guerras para el mundo entre naciones, nación contra nación, y desgraciadamente Israel, por no obedecer a Dios. Israel obedece a Dios. Nanajina, ni hablar. También tiene la situación de la guerra, desgraciadamente los soldados que tienen que morir por causa de la defensa, porque Dios dijo que en los tiempos postreros, que son estos, iba a traer a Israel otra vez a habitar la tierra que le había prometido. Las muchas que han discutido la gente, pero saben bien, lo que saben historia de verdad, que hay personas que quieren hacer historia que no es historia, que no tienen historia, hacerlo a la cañona, a la fuerza, historia. Es una cuestión que las personas, bueno, no quieren convencerse, porque no quieren adoctrinarse en la verdad, porque ya están asignados al infierno. Vamos entonces a leer. Somos de Pablo, somos de Amachía, somos de la palabra de Dios. Estos son convencionalmente los que no serán vencidos. Pero le dieron un tiempo.
que es un decir de vencimiento por causa de que iba a venir la batuta del hombre de pecado y de perdición. Iban a ser entregados. Vamos a leer primeramente que dice Pablo de Amachía en Romanos 15:8. Yo les aclaro, porque estas aclaraciones que estoy dando yo es para que los míos, que entiendo que son los que se han circuncidado, porque ¿en qué tiempo las iglesias no se circuncidan? Pueden pensar que desde después del tiempo apostólico, casi que en el mismo tiempo apostólico, desde que empezó el catolicismo, desde que empezó el cristianismo, lo cambiaron todo. Nombres, acciones, lugares, todo cambiado. Vamos a leer ahí. ¿Qué afirma Pablo? Romanos 15:8. Digo pues que a Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Estas promesas que se hicieron a los padres es una continuidad. No hay Antiguo y Nuevo Testamento, nada de eso no existe. Para un verdadero observador de la palabra de Dios, esas son palabras de hombres que necesitan la verdadera facultad, la verdadera inteligencia. Porque si Amachía, como dice él mismo, es principio y fin, todo lo que se habla como le llaman el Antiguo Testamento, es del principio de Amachía. Y todo lo que se habla en el llamado, más llamado al Nuevo Testamento, es Amachía. El final de Amachía. El fin de la ley de Dios. Que muchos imberbes están diciendo que ya no hay que cumplir la ley. Y la Biblia, desde allí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está ordenando que hay que cumplir los mandamientos de Dios. Y recalca Isaías, Dios en Isaías, que toda palabra que salió de mi boca, dice el Señor, el Eterno, tiene que cumplir el propósito para el cual yo la he enviado. Para el cual la envié. Porque entonces no va a cumplir el propósito, la circuncisión, y va a andar con la pituita esa de dime que te diré. De que no, la circuncisión y que la circuncisión es un punto de la ley de Dios. No mate, no robe, no hurte, guarda el Shabbat, el sábado. El sábado que por alguna circunstancia quizás no, que es bíblico, que se puede traspasar. Y no es porque Amachí es mayor que sábado, él es mayor que sábado, él es mayor que cualquier mandamiento. Claro está, no solamente el sábado, pero que la gente no comprenden. No que estar, entender la verdadera intención de la enseñanza que nos trae el Espíritu Santo de parte del Padre, a nombre de Amachía. Porque Amachía es el juego, el rol de todas las escrituras, porque él es el de las profecías de Dios dada para el hombre, Amachía. No que adora a Machía, no que adore, qué sé yo, no que al hijo, qué sé yo. No, señor, no se puede adorar a ningún hombre. A Machía es hombre. Hijo de hombre. Yo soy hijo de hombre, pero soy hijo de Dios también. ¿Qué pasa con esa diferencia? Dios nos dio su soplo. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios todos. Incluso Satanás, que fue el que lo hizo. Porque si Satanás se hizo solo, es Dios también. Y puede pelear contra Dios.
Pero no, el pleito de Satanás es absurdo, es negativo. Y todo el que está peleando contra un mandamiento de Dios es negativo. No tiene la presencia de Dios en sí. Como dice el apóstol Pedro, son guiados por ciegos. No tienen el entendimiento, son indoctos. Cuán lamentable es eso. ¿Cómo es la historia? Vamos a leer San Mateo 16, verso 18. San Mateo, capítulo 16, verso 18. Vamos a comparar esas versiones. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificarás mi congregación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué mi hijo dice congregación y les he enseñado yo a los míos decir congregación? Porque iglesia significa congregación, pero no me da el entendimiento a decir iglesia, porque viene de una palabra del extranjero, más la congregación viene de la palabra auténtica, la línea auténtica. Porque si usted al perfume le echa demasiado alcohol y no le echa el necesario para que el perfume perdure, usted lo está adulterando su contenido para venta, para hacer más dinero. Entonces usted no puede, es lo que quiero decir, que no puede cambiar tampoco. No puede poner de otro el idioma, aunque sea lo mismo de otro idioma, ponga el suyo, ponga el que se le dio. Dele honor a Mashiach, de que es israelita. Deme honor a mí, que soy israelita. Y transmito el idioma israelita, o se hace el ser israelita por medio de la obediencia. Lo está explicando Pablo en Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 17. He ahí la situación. Todo lo que más, las controversias que estriba entre Pablo y Pedro, que sé yo, que a Pablo le dieron la misión de los empíricos, a Pedro se le dio que fuera la circuncisión. Son disposiciones que se han hecho ellos, pero no lo hizo Dios. Porque ustedes entiendan que a Mashiach cuando dijo, aunque ahí metieron un paquete también, el enemigo siempre pone a los huesos, los amaraña, los enreda entre posición de Dios y posición del diablo. Pero cuando están con el Espíritu Santo, como estoy yo, ustedes pueden irlo zafando todo. Es decir, que a ellos se les dijo, ir para todo el mundo. Ya es la misma orden que había dado Dios en San Juan 3:16, que es para todo el mundo la palabra de Dios. Es universal. Chinos, rusos, japoneses, todo universal. A los árabes, ellos tenían que, antes que predicara el Mahoma, antes que el Mahoma predicara, Pablo predicó a los árabes. Torcieron, cogieron otro camino. Pablo le predicó a los romanos, torció la palabra de Dios, le puso otra índice. El hombre de pecado, como les he dicho, en Hechos 11:26,
fueron llamados por primera vez a los mesiánicos, a los mesías, a los machijín cristianos. Cambio, ¿verdad? Pero qué lindo el cambio para los que están cambiados. ¡Oh! Sabemos en qué hemos creído. Nosotros sabemos en qué hemos creído. Sí, han creído en el cambio católico. Pero eran mesiánicos del Mesías. Mesías, enviado de Dios, ungido. El hijo de David, el Ben David, el hijo de David. Ah, ¿en quién creyeron ellos? En el catolicismo, los cristianos en el cristianismo, en el catolicismo, desde el más grande al más chiquito, como le he dicho, la oveja esa de 2 cuernos, los evangélicos y los mesiánicos, todo. ¿Por qué? Porque le están siempre poniéndole nombre a Dios, porque dicen unos cuantos, el Shabbat está bien, y lo han aceptado en la congregación, esas cailás que lo han hecho, de judíos que están, ¿en quién? En Yahshua, no en Amashiach. Mesiánicos del catolicismo, no del Mesías de Israel. Porque todos han torcido el camino de Dios. Como dice Pablo, torcen las escrituras, todas, no solamente las de Pablo, no solamente las epístolas de Pablo, todas las escrituras. Porque si el Señor dijo, yo no puse mi nombre, allá fue la lengua humana y la pluma humana a ponerle nombre a Dios. Él en la profecía no le puso nombre a Mashiach. Allá van los escritores católicos estos a ponerle un nombre a Mashiach. ¿Y de dónde está? Pues las sinagogas fueron iglesias y las congregaciones, claro, como congregaciones de Dios, iglesia por el nombre de allá de los griegos. Y Roma, el nombre de eso es porque ellos son muñecanes, los griegos, los romanos, los chinos, los japoneses, los ausentes de la palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios es para todo el mundo, hay que ponerla como ella es. Porque yo no hablo la palabra en español, o sea, a nombre de España, a nombre del cubano, a nombre del argentino, ni nada de eso. No, es como viene la propiedad de la palabra de Dios. Porque hasta eso hay que ser solícitos en fe. Por la fe hacer la obra de Dios. Por la fe hacer la justicia de Dios. No quitarla. Lean bien las epístolas de Pablo. Cuando hablan un burujón de cosas, dice, y deshacemos la ley. Eso es en Romanos 3, 31. ¿Deshacemos la ley? No, de ninguna manera. Antes la establecemos. Porque se sabía que no la iban a establecer. ¿Y quién no la establece? El catolicismo, todo el cristianismo. Porque a la vez que le ponen nombre a Dios, no están estableciendo la palabra de Dios, de la que salió de la boca de Dios. Entonces, ¿quién está dando claro una palabra santa de Dios? Ortelio. Y todo el que la esté dando, por la voz que está dando Ortelio, está santificando a Dios. A Dios no se santifica con palabritas, sino con hechos. Sin circuncisión, sin ella, no se está santificando a Dios. Porque está usted sin circuncisión a despropósito de lo que salió de la boca de Dios.
¿De quién es la circuncisión? Háganse la idea perfecta y desen la otra perfectamente. Comuníquenla a los otros. La circuncisión no es de Abraham, que es donde empezó. Es de Dios que se la dio a Abraham como justicia de la fe que tuvo. Entonces, caballero, se dice allí que si usted no se circuncida, no es pueblo de Dios. Tiene que empezar por allí. Por ese principio que es de Amachía también. Porque no hay nada que no se haya dado a nombre de Amachía, no hay nada. Salmo 8 lo está diciendo, todo lo puse debajo de tus pies. Entiendan las escrituras. Hay que ser correcto. Vamos a volver, dijiste. Sí, vamos a volver a San Mateo 16, 18. Porque no solamente hay una cosa dicha ahí. Hay muchas más cosas dichas ahí. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificarás mi congregación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ajá. Aquí, de lo que yo vengo diciendo, le vamos a leer ahora Apocalipsis 13, 7. Apocalipsis 13:7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Ese es lo que dijo Daniel. ¿A quién se le dio potencia para vencer a los santos? No quiere decir que los apóstoles se perdieron su santidad. Eso no es lo que significa ahí, en San Mateo 16, 17. La palabra de Dios no puede prevalecer ni la puerta del infierno sobre ella. Pero los santos, ¿por qué fueron vencidos? Hay que entender las cosas. Pablo fue a predicar. Estuvo como 3 años por allá por Arabia. Él le predicó a los árabes. Mucho antes que saliera el Corán. Mucho antes que saliera el profeta ese, Mahoma. Mahomé, como se le dice en su idioma. El Mahoma. Le predicó la palabra de Dios. Tal como es ella, fue dada en Israel. Mas este hizo un libro. Igual que lo hizo el catolicismo a su manera. Y los hindúes, el hinduismo. Los budismos, los budas diferentes uno de otro. Todas esas deidades creadas por la mente humana. Todo eso, la misma idolatría católica, la misma. Y la misma idolatría de palabras de Mahoma. Que estés deidada de qué, como le digo yo. No, señor. Dios es uno. Y él tiene una sola palabra. Es que todo lo que habla es una sola palabra. Hacer lo que él dice. Punto. No se hace, vendrá fuego para el hombre. ¿Por qué los santos fueron vencidos? Según ahí Apocalipsis. No es la palabra de Dios. Es porque Pablo va y predica y no lo creyeron. Es porque la palabra recorre el mundo entero, pero la recorre con la desgracia que está prometida también. Está dicho aquí, se le dio potestad. ¿Pero por qué se le da potestad? Porque Dios dice, yo te probaré. Y por eso recibe potestad. Para ver si él es fiel a su palabra. Ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni el islamismo, ninguna de esa gente, ninguna religión hoy en día, ninguna religión ha sido fiel ni es fiel a Dios.
El hombre siempre quiere cumplir sus malvados propósitos. La escritura dice que al que a hierro mata, a hierro muere. No se puede ganar una guerra con buchitos de agua, ni por mucho pueblo que haya. Si usted no coge la espada y lucha, lo mismo en la fe, tiene que coger la espada del Espíritu y luchar legítimamente para poderse ganar el premio. Lo dijo Pablo. Todo el mundo corre, sí, en un estadio dice que corre. Él hizo esa figura. Pero uno es el que lleva el premio. Uno, el que corre allí es para un premio corruptible, pero el que la carrera para con Dios es incorruptible, que es para siempre, cuando venga el galardón de Dios que está prometido, como le prometió al hombre al principio, pero el hombre torció el camino y vino la prevaricación. Pero el hombre no iba a morir, el hombre Dios lo hizo porque no muriera, pero se zumbó al pecado y ahí lo zumbó Dios a la tierra otra vez. Hasta que le dio esperanza al hombre de volverlo otra vez, a quitarle ese penacho de la muerte. Donde está o muerte tu aguijón, así le dijeron a Pablo cuando iba Saulo de Tarso. Pablo le pusieron después. Por eso digo mismo, el nombre que le pusieron a Mashiach fue Roma después, pero no, Roma no es nadie para ponerle nombre. El nombre que nos da es Dios. Si Dios no lo da, no se puede poner nombre a Dios. No se le puede poner nombre a Mashiach. Está bien escrito también en Apocalipsis 3:12. San Mateo 11:27. San Mateo 1:23. No puede tener nombre a Mashiach. Eso nada más, Mashiach. Es Ben David, como le decían ahí, como usted ve como en la historia, como vienen diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Y van y lo tocan y reciben sanidad, porque el Señor vino para dar sanidad. Pero ya cuando venga, viene con la guerra. San Mateo 7, de 21 al 23, viene para la guerra, para el chapeo. Como cuando cortan la caña, cuando cortan un monte, una hierba o algo, a chapear. Ahora, hay que cobrar inteligencia para las cosas. San Mateo te está diciendo ahí que la palabra de Dios no la va a anular nadie, no la puede anular ni las puertas del infierno. Pero yo les digo a ustedes en la forma en que pueden ser vencidos los santos. Porque las palabras del Evangelio se han quedado en stand-by en todas esas instituciones. No la predican. No las están predicando. Nosotros, los que no estamos en esas constituciones, nos hemos salido de ellas. Salir de en medio de ellas, pueblo mío. Habemos israelitas que hemos salido de verdad, pero hay otros que en medio que se han quedado con los nombres y los propósitos, eso que han puesto los enemigos de Dios. Porque cuando contestan en uno, cuando el enemigo, cuando ve que el pueblo contesta en uno, en otro lo hace que no conteste a Dios. No lleve el texto correctamente. Y ahí es donde está el detalle. Dios no acepta chunchullos. Porque si Dios aceptara al que dice cualquier nombre, entonces hacemos a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Cuidado con eso. Da la advertencia primero para cuando esto suceda.
El catolicismo, todo el chuchullo ese que ha sembrado eso para ver quiénes son los que van a ser hasta el final fiel. Al final de los tiempos y al final de la vida de uno también. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que mantenerse en fidelidad. Yo no temo la muerte. Sé que está arriba, pero eso es de Dios si quiere. Ya en este final, si quiere, no me da la muerte, como si quiere me la da por mis cosas anteriormente. Dios sabe lo que hace y sabe perdonar y sabe no perdonar, aunque te perdona, pero te manda el castigo. Hay cosas que en la Biblia que se cuentan que las personas no las entienden. El poder de Dios es muy grande. Y hay que salirse de las cuestiones embarazosas esas. Vamos a leer ahora una cuestión aquí. Yo puse entre Pablo y Pedro. Hay una verificación aquí que yo quiero que la gente también lo comprenda. Vamos a poner primeramente Hechos 9:15. Vamos a leer eso, Hechos 9:15, y compararlo con Gálatas 2:7, creo que al 9. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Así le dijo Dios al discípulo Ananías, allá en Damasco. Ahora el libro de Gálatas, capítulo 2, del 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que la palabra de la circuncisión, la palabra de la incircuncisión me era encargada, como a Pedro el de la circuncisión, la de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí, a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora lee Gálatas, o ya tú leíste Gálatas lo leí ahora, 2 del 7 al 9. Ajá. Bien, entonces hay una cuestión ahí entre una cosa y la otra. Pablo recibe el cambio ese que Dios le hace a él. Hacerle ver que él estaba mal encaminado en el judaísmo ese que llevaba una situación adversa y perversa. El judaísmo llevaba una cuestión, se ve que conocemos históricamente que Pablo era como un príncipe también, porque él mandaba, un capitán o algo. Él mandaba, no sabemos el grado que se le podía dar ahí entre los que servían al templo. Pero él era fariseo de fariseos. Él sabía que él era como maestro de maestros también, maestro de maestros. Entonces, eso existe también en la cuestión de la palabra de Dios. Entonces, a él llevaba un camino malo. Entonces dice, bueno, él reflexiona y lo da por perdido todo eso. Como dice la palabra, por estiércol.
Pero lo que da por estiércol no es la ley de Dios, porque ya yo le leí a usted al principio en Corintios 9:21, que no está sin la ley de Dios. Entonces, ¿por qué los cristianos, esos llamados cristianos, no desmayan la situación esa que llevan en la adversidad de ir contra la palabra de Dios? Pablo no iba contra la palabra de Dios, porque llevaba la ley de Dios. Si no fuera mentiroso. Si a Mashiach no viniera a cumplirla, no llevaba la palabra de Dios. Juan nos enseña que el pecado es transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios es lo que salió de la boca del Señor. Todas sus palabras tienen que cumplir el propósito. Ellos lo sabían. Yo lo sé, porque lo veo así, porque el Espíritu enseña. El Espíritu no se ve, pero te enseña la mente tuya. Pablo llevaba unas condiciones malas. Por eso yo a veces hago la referencia de Daddy John, un americano, que le dijo, sale de los pentecostales. Pero si los pentecostales llevan una fe que dicen ellos, como decimos, dicen de ellos, entre comillas, que es de Amachía, no es de Amachía, es del Jesús, el Cristo ese que inventó el catolicismo. Como ya les he dicho y les he informado. Entonces Pablo no da la ley de Dios, lo que deja es el camino. Y lo da todo dinero, todo lo que presentaba en eso lo da, pero no es la ley del Señor. De eso no se dan cuenta ellos cuando no hacen una conjugación de cosas. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? Que a él le fue dado la llamada palabra de la incircuncisión, por la parte de Dios yo hablo, la llamada palabra de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y que luego acordaron en que Pablo fuera a la incircuncisión y los apóstoles a la circuncisión. Los otros apóstoles, Pedro, los apóstoles que estaban ahí, que le dan a Jacobo, Juan, bueno, ellos, los demás apóstoles. Eso es cierto. Eso que está escrito ahí es cierto. No es cierto. Y está escrito, no es cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian como estudio yo la palabra, ven que a Pablo se le dio la palabra a la incircuncisión, pero se la dio a la circuncisión también. Porque allí se dice, allí se le dijo a Ananías, para que lleve mi nombre a los gentiles, a los reyes, a la casa de Israel. Ya. La casa de Israel. La casa de Israel, a Israel. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La hacen los hombres, no Dios, no la palabra de Dios. Entonces pusieron de acuerdo en que uno fuera a un lado y otro a otro. Bueno, son cuestiones de ellos. Pero eso no es doctrina del Señor. La doctrina del Señor es ir por todos los lugares del mundo. Se le dio, esa es la palabra de orden de Dios. El apóstol a los gentiles también. Se lo dio a los gentiles. A los gentiles también. Israel, a los gentiles también. Pero la única diferencia que ustedes saben, lean la escritura bien y entiéndanla bien, que el Señor la Mashiach le dijo, y primeramente a la casa de Israel. No le dijo que no fueron los gentiles. No dijo que se le dio la palabra de Dios. Vamos a decir bien, la palabra de Dios. Para eso, porque dice, ¿cómo tú enseñas a judicial? Y come entre los gentiles, pero debe comer entre los gentiles santificados. Vamos a estar aquí. Porque si comes en lugar inmundo y lo sabes, eres culpable. Si comes en lugar inmundo y no lo sabes, no eres culpable. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios en ese aspecto.
Pero eso de que ellos vayan y no vayan a que Pedro y ellos vayan a los apóstoles, que ellos vayan a la casa de Israel nada más. Eso no fue lo que fue dicho. A Mashiach no les dijo eso. Y que Pablo fuera a los gentiles solamente. Eso no lo dice la Escritura. Pero las personas no estudian bien las cosas. Porque es en la presentación allí del Señor que le presentó al discípulo de él, a Ananías, le dijo que fuera a los israelitas también, a Israel. Y cuando dice a los reyes, está hablando tanto como lo que existía en Israel como lo que existía en el mundo. Da lo mismo, no hay diferencia. Porque usted sabe que el reino de Israel, de Judá, existió hasta los tiempos de Roma. Lo único que después hubo reyeta. No sé quién la hizo un tal no sé qué cosa. Sí, lo sé por nombre, pero bueno, ustedes no lo saben. Y Roma vino y destruyó. Estaba escrito que se iba a destruir el templo, lo dijo Daniel el profeta. Iba a haber destrucción, iba a haber deportación de Israel, iba a esparcir por la tierra para cumplirse ya la última palabra, que Israel fue echada afuera y también la rebelde Judá, porque siguió el camino de eso hasta la fecha de hoy en día. Y por eso la guerra también está entre ellos, por porfiados que son contra Dios. Porque una cosa es porfiar a entrar por la puerta estrecha, es hacerse fuerza, y otra cosa es porfiar contra la palabra de Dios. Ya ustedes ven cómo cogen las cosas, cómo se cogen las cosas. Pues tanto Pablo como los demás apóstoles fueron enviados a todo el mundo. A todos, a reyes y gobernantes, a todos. Esa es la verdad, esa es la onda real y verdadera, la que yo les estoy hablando. Y hay una cosa más fuerte todavía contra todo lo que están contra la circuncisión. Si Pablo dijo que Pedro, que Amachía es el ministro de la circuncisión, la gente tiene que pensar que para qué es ministro. Para por gusto. Como son los ministros hoy en día, echarse dinero en los bolsillos y no cumplir con el propósito de por qué son ministros. Eso es en el mundo. Pero la palabra de Dios es igual, igualito. Es administración diferente, pero son administraciones. Si usted es un ministro para catástrofe y fomento, usted tiene que ver dónde tiene que fabricar un puente, dónde tiene que ver eso, cómo está el acueducto de la población. Todo tiene que ver sus problemas como ministro que usted es. Si Mashiach administra la circuncisión, ¿por qué usted no va a estar administrado? Claro. Entonces, ¿qué dice Octavio? Que viene. Los dolores de parto están, pero el gran fuego, que ustedes saben que dice la Escritura, viene, porque ahora son dolores de parto, como ya les dije. Escaramuzas, un ciclón, un desastre por aquí, un terremoto, piedras de montaña cayéndose hasta arriba de los carros. Deslizamiento de tierra, montaña, que arrasan Deslizamiento, pueblos. arrasan pueblos y todo. Y ríos llevándose las casas, riadas de esas cosas grandes. Ay, alabado, cuántas cosas. Los dolores de parto. Pero ¿cuándo va a parir? Porque eso es simbólico. ¿Acaso esos fuegos que vienen en los montes, que ese es el fuego de Dios? No, son escaramuzas que Dios permite. Dios permite esa escaramuza para que se cumplen los dolores de la mujer de parto.
Eso, hasta el tiempo en que viene la definición, el diluvio de fuego, no el de agua. Como los días de Noé, quiere decir que porque todo el mundo está en fastidio, porque han fastidiado mucho a Dios, faltándole respeto a su palabra. Vamos a tener también una intención de conocimiento real y verdadero, muy específico. Hay un cierto lugar aquí de esta palabra en Gálatas que les voy a hablar. Primeramente les voy a hablar de un asunto y después les voy a hablar de otro más fuerte todavía, que lo voy a poner en la mente de mis seguidores, de aquellos que han tomado la espada del Espíritu, conforme a lo que les falta a esa cristiandad, la circuncisión, y olvidarse de cristiandad, sino mesiánico del Mesías de Israel. Vamos a hacer una comparación. Vamos a leer sobre el yugo de servidumbre. Léelo ahí en Gálatas 5. 5. 1 al 4. 1 al 4. ¿no? Bueno, 1 al 4. Léelo del 1 al 4. Gálatas 5, del 1 al 4. Ya después explicaré lo del otro. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach, el Mesías, nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Hasta qué verso es ese? Ese es el 1. El 11, déjalo ahí. Estad firme en la libertad con que a Mashiach nos hizo libre, y no volváis a ser presos en el yugo de servidumbre. Hay una comparación grande. El libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas está hablando en un tiempo en el cual muchos andaban trastornando la palabra de Dios, queriendo someter a la gente al yugo de la servidumbre que tenían los judíos. Cuestión que ustedes saben que al Mashiach ser crucificado, los animales, todo eso ya había cesado, toda esa ley había sido traspasada para Mashiach, el cual era el autor de toda esa ley del hermanito, era para que parara ya en el fin de la ley a Mashiach. De la ley ceremonial, ya de ahí para adelante ya no había más ley de animalitos. Ni iba a haber más templos, ni iba a haber más arca de pacto, ni nada, porque lo dice un profeta, Jeremías. Como ya les he dicho, busquen los videos, donde yo he hablado de Jeremías. Como les recordé, Jeremías, vamos a decir el 3:16. 3:16. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, Gloria a Dios, dice Dios, no se dirá más arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Este que está aquí y los míos tienen que saber, no pensar en que la composición esa judaica de un tercer templo, que decir los animalitos, que si la vaca roja, que se todo eso cesó. En Amachía cesó, porque son vacíos de Amachía. Lo que por esa ley quieren que las personas los sigan a ellos. Esto lo podemos ver, porque cuando nos situamos, cuando Pablo lo dijo esto a los Gálatas, el de yugo, de servidumbre, es el problema del yugo que llevaban
los Judíos. judíos, el judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban de que el templo iba a ser destruido ni nada de eso. Porque ellos, como ellos no creen tan ciertas las escrituras, no creen tan cierto en los profetas, pues no se daban cuenta que lo que el profeta Daniel había hablado, que el templo iba a ser destruido, que Amachí iba a ser matado a la mitad de la semana, como fue matado, que se cumplieron las semanas por año, que en el año 70 iban a destruirse. Ahora, hay otra situación ahí también. Que cuando estaba el rey Herodes bajo el imperio romano, él por ganarse el favor de los judíos, hizo que el templo fuera más grande, porque había más personajes, había más entrada al templo, pues lo hizo mayor. Entonces esas medidas son las que venían diciéndose en la antigüedad que iban a hacer. Lo que pasa es que los judíos los niegan y piensan que ahora van a hacer un otro templo más. Y no saben que ya las medidas de tercer templo fue en ese templo que fue destruido por los romanos. No quieren creerle esto que se les dice, La realidad no quieren creerla. Ahora, quieren, porque el dinero, qué sé yo, hacer un templo. Sí, al lado de la mezquita, esa famosa de los musulmanes. Sí, ahí, hacerla al lado. No, porque no le van a quitar. Porque el día que intenten quitarle algo a los musulmanes, entonces va a venir la guerra de todos los musulmanes. Claro que se van a juntar, porque se va a juntar toda una profecía. Se va a juntar. El río Éufrates se seca, lo dijo un siervo de Dios, para dar la guerra del Megido. Ahí, ¿por qué? Porque es un valle grande. Y no va a ser como muchos creen que no, que va a ser en Jerusalén. No va a ser en Jerusalén nada. Es allá. Y ahí es donde se van a parar todo. Ahí es donde van a haber la destrucción de todas las naciones, de todos esos ejércitos que vienen. Y ya se van a convencer de una vez y por siempre. Porque ya Israel también traerá la consecuencia esta que les estoy indicando yo a ellos. Toda la equivocación de no haber creído en la Mesías. Porque se van a dar cuenta, porque Dios lo va a hacer que se den cuenta. Porque hasta ahora Dios lo tiene ciego para cumplir sus propósitos, sus mandamientos, malos y buenos. Porque eso que dijo el profeta Daniel del hombre de pecado, que eso dijo Pablo y que lo dijo el profeta Daniel, allá levantarse uno que iba a cambiar y mudar las leyes y los tiempos, todo eso tiene que ser quitado. ¿Qué mudanza de qué? ¿Cómo Dios va a aceptar que se mude su palabra? La está justificando en Isaías, ni una sola palabra que salió de su boca es un mandamiento. No, que si la circuncisión no es de los mandamientos, están con esa timidez, porque es el diablo que informa esa trágica situación de apartar la circuncisión de la ley. Si la ley es circuncisión, que es palabra de Dios. La circuncisión es ley, es palabra de Dios. Hagan ustedes los míos meter en la mente de los demás para que haya mucho más personas que tengan que el prepucio hacer así, acuchillarlo. El prepucio, acuchillarlo. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley que Dios dio últimamente. Eso lo mandó Dios y hay que hacerlo. Si no, no eres pueblo de Dios. Génesis 17:14. Si no, no eres pueblo de Dios. Dios no te concibe como pueblo suyo. Entiéndase cómo se va a venir a quitar la palabra. No, que Dios en Antiguo, que en el Nuevo Testamento, esos son ordenanzas del enemigo para que crean que hay cambios. No, Dios no se cambia ni se muda ni nada. Amachí es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo principio y final. Principio y fin. Amachí no tiene cambio. Las profecías no tienen cambio. Amachí es el rol del juego de las profecías. Apocalipsis 19:10. ¿Adorar a quién? ¿A Masías? No, señor, a Masías no se adora.
No se puede adorar a un hombre, ni a un hijo de hombre, porque no creemos a Mashiach como hombre, creemos a Mashiach como hijo de Dios. Pero no se debe adorar, porque nació de mujer. Ahora, el hombre no nació de mujer. Vamos al principio. Nació de Dios, Amén. porque el Espíritu de Dios es el que nace a través de todos los hombres. Espíritu de Dios. El soplo de vida es el mismo, no cambia. Eso es una cosa que lleva la naturaleza. Como dice Pablo, la misma naturaleza os enseña. Esa es la naturaleza. La identificación de la deidad de Dios, de la verdad de Dios. Así que quise recordarle esa parte para que no se duerman en los laureles, para que no crean que eso que están haciendo los judíos ahora, que eso tiene que ir, no va. Eso no va, eso es obsoleto. Eso son Ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Eh? Ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es ir contra la voluntad de Dios, claro está. Razón que convence. Vamos allá. Entonces en Gálatas, cuando habló de El yugo de servidumbre. del yugo de servidumbre, se trata de eso. De que, que hay que ver a Gálatas, ¿en qué tiempo se predicó Gálatas? ¿En qué tiempo Pablo habló estas cosas? Que el templo no se había tiempo en que el templo no se había destruido. Fue con el 40 y pico, no llegó ni a 50, al año 50, cuando Pablo ya había predicado sobre esta acción, que habían gente que quería embarazar las cosas de Dios, como principalmente, como yo les dije, como se lo dijeron ahí en los Hechos de los Apóstoles, que ya habían empezado a llamar a los mechejinos, los llamaban cristianos. Entonces, ¿cómo se llamaban anteriormente? Tenía que ser con la raíz de que vienen de verdad, no con el cambio. El cambio eso es mentiroso. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Por eso es que yo puse aquí una composición que dice: el catolicismo le puso nombre al Mesías. Está el Jesús. Y a la palabra de Dios. Y el judaísmo. Y a la palabra de Dios. Ajá, y a la palabra de Dios le puso el cristianismo, la puso en Hechos 11:26. Y el judaísmo negó el Mesías y aún acabándose ya el tiempo, le siguen negando. Cuando yo dije que Pablo predicó en Arabia, lo aceptaron. No lo aceptaron. ¿A quién entonces aceptó los árabes? A Mahoma. Es un cambio a Mahoma, no a Pablo. Porque la palabra de Dios predicada por Pablo tenía que ser sin nombre también. Al Dios que no tiene nombre. Por eso digo que el cristianismo también, en Roma, el catolicismo, también no aceptó a Mashiach. No aceptan a Mashiach. No lo han aceptado a ningún punto.
Porque a la vez que se le quita un punto al mandamiento de Dios, Dios elimina todos los puntos aunque los tenga. Así Pablo le dijo en la conversación al judío, en Romanos 2:25, tienes la circuncisión, pero Dios te la anula. No te la tiene por hecho tampoco su mandamiento. Si tú no me obedeces en otros puntos de la palabra de Dios, yo tampoco te acepto en ese punto, ni en el Shabbat, ni en nada. Eso es cuento, porque si no, Israel estuviera floreciente. ¿Y quién podía contra Israel? Contra la legitimidad de Dios. Nadie. Ningún Satanás, porque no pueden prevalecer. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la palabra de Dios. Así se dice ahí. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué yugo? Dice Pablo. ¿Cuál es el yugo de Amachía? La palabra del Padre. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero Pablo no está diciendo en Gálatas que se quita el yugo de Amachía. El yugo de servidumbre a las cosas que cuando ustedes eran gentiles y que vuelven a hacer las cuestiones del orden de los gentiles, que él lo lleva el catolicismo. La idolatría. Aunque una parte no lleva la idolatría de muñequitos, lleva la idolatría de palabras. Acuérdense lo que el diálogo de Samuel, el profeta Samuel, con el rey Saúl. Tienes pecado de adivinación. Porque, ¿por qué adivinación? Porque pensaste que ibas a perdonarte los animalitos buenos para el sacrificio de vuestro Dios, le dijo así a Samuel. Pero Samuel le dijo, eso no fue lo que dijo el Padre, eso no fue lo que dijo Dios. Dijo que los sacrificara a todos. Y eso, al que los matara a todos. No dejara nada. Dios no aceptaba el sacrificio ese. Por eso Dios no acepta el que tú guardes Shabbat y no guardes la circuncisión. Y eres rebelde a la ley, ¿por qué? Pero no por el Shabbat, ni por la circuncisión, porque el judío guarda el Shabbat y guarda la circuncisión, pero no aceptó el mandamiento tremendo de la voluntad de Dios del sacrificio de Amachía para salvación universal. El sacrificio de Amachía era traspuesto a aquel porque era traspuesto hasta Machía, fue puesto hasta Machía en los animalitos, el sacrificio de perdón y eso. Hasta ahí era. Por eso es el fin de la ley de Dios. Ritual, ceremonial. Porque si él mismo está diciendo que no se puede perder ni un tilde de la ley de Dios, entonces está hablando de la ley de las ordenanzas de Dios en el sentido moral. Chaval, no robe, no hurte. Puedes hurtar, puedes robar, no, ¿verdad? Puedes dejar que uno mine tu casa, no, tienes que velar y no dejarla minar. Eso pasa también con los gobiernos ahora, los títeres esos que están mandando y todas esas cosas. Acabando con los pueblos, pero es que el pueblo no obedece tampoco a Dios. Creen, pero no creen en Dios de verdad. Y quieren hacer una guerra de paz. Mientras al enemigo no se le puede hacer una guerra de paz. Como dice la Escritura, que hierro mata, hierro muere. Esa es de la palabra de Dios. Pues usen esa palabra. Porque aunque sea como pueblo y como ley de hombre, aunque sea que sean dos buenas, no se puede cancelar. No se puede quitar. Ahora, cuando yo le digo de yugo ahí, Pablo estaba hablando en un tiempo en que existía todavía el judaísmo ese, porque no creyeron en Amachía y el templo no había sido quitado. Porque todavía no fue quitado hasta que no vino el año 70.
el cumplimiento firme y total del tiempo que habló el profeta Daniel en el año 70. Ahí mismo se conchunfló todo. Y pasa al que venía, que estaba predestinado para hacerse el sacrificio. No el Disá, ese no estaba destinado. Por eso se para el ángel la mano, se le para Ahora, a Abraham. Le para la mano a Abraham. Estaba determinado era él, el Ben David, hijo de José y de Miriam, que hasta eso le cambió el nombre Roma, porque le fastidiaba mucho Israel. Pusieron todas esas condiciones, el apostolado romano, famoso apostolado romano, griego, lo hace como una alcurnia hablar esa palabra, en vez de decir la palabra de Dios, por su pueblo que él la dio, no por pueblo donde él no la dio. Se le da porque todos tienen derecho, pero lo dijo en Efesios, como les he dicho yo, todos tienen derecho de que la palabra de Dios, judaizarse, no como no como el judaísmo ese que llevaba a Pablo, no, ese es el que están queriendo seguir la formación de esa. Y ya se está acabando el tiempo. ¿Y cuándo va a venir el Mesías que está nombrado? Ah, no, le pusieron otro nombre que se yo, porque están falsarios. Han falseado la palabra. Los judíos han falseado la palabra de Dios. Y castigo le van y castigo le vienen. Pero por voluntad de Dios ellos van a abrir los ojos. Porque hay promesa de Dios, que Dios los va a salvar. Entonces mirarán el que traspasaron. ¿A quién traspasaron? Directamente a Dios. Porque a traspasar a Mashiach están traspasando a Dios. Así que vamos a ver. Yo dije que iba a ser corto, sin embargo, hay un verso ahí que tengo que. Como les dije en San Mateo 11, del 29 al 30, del yugo, no es igual que el yugo que habló Pablo. Ya se dan cuenta de eso. Porque la gente piensa, no, que no podemos llevar la ley. ¿Cómo se va a llevar la ley si la ley es el yugo de Dios? No el yugo de servidumbre del mundo, de las cosas que ya les he dicho que son que no sirven. Ahora vamos a leer lo otro. Ahí que habla el verso 4, creo. Como ya lo hemos leído ya en Gálatas, pero el verso 4, voy a explicárselo. Una razón muy poderosa. Voy a explicarla ahí. Para que se acaben los chunchullos y que ustedes hablen bien ese verso. Gálatas 5, verso 4. Vacío soy de Mashiach, el Mesías. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿De qué ley y en qué momento, en qué circunstancia existía? No era de lo que estaban pervirtiendo el evangelio de Mashiach, la palabra de Dios. Ya que el evangelio no dice por qué está dicho ahí. Pero la palabra de Dios estaban pervirtiéndola. Y dentro de esos chanchullos está discutiéndole a Dios. Y está lo que he dicho que en propuestas que han puesto que la circuncisión está contra la ley. Sí, la circuncisión no está en la ley ritual de los sacrificios. El hombre ahí se sacrifica, pero no está en la ley de los sacrificios. Es un mandamiento ajeno a la ley de los sacrificios, señores.
Cuando ustedes toman las escrituras y las analizan en sus formas que están determinadas, una forma diferente, igual que los mandamientos de Shabbat, de sábado, no tener dioses ajenos, no, hay imágenes, ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es aparte de la ley de la ley el ritual de las ordenanzas de los animales, que es otro tipo de ley. La ley de la circuncisión dada por Dios es aparte de la ley de la ordenanza de eso. Entonces ahí queda como un junta. ¿Quién la juntó? El diablo enemigo para quitar la circuncisión. Pero eso no es así. No se puede mezclar, sino poner las cosas en su orden. Pablo lo dijo. Háganse todas las cosas decentemente y en orden. Si usted no hace en orden las cosas, como yo estoy diciendo y expresando, no está haciendo bien las cosas. La circuncisión es ley, salió de la boca de Dios. Es aparte de la ley, de las ordenanzas de los animalitos que eran por el sacrificio, de la expiación. Son diferentes. Si quieren ponerle igual allá a ellos, pero fíjense que es en el tiempo en que Pablo habló y el templo no había sido destruido y que los judíos todavía llevaban esa equivocación de no haber aceptado el sacrificio de Mashiach, como no lo llevan, como no lo aceptan todavía. Ahora, soy vacío. A Cristo no lo reciben. O Cristo no recibe, como dicen ellos. A Mashiach no recibe. Si a Mashiach mismo es circuncidado. Si a Mashiach no se hubiera circuncidado, digo, no, hasta aquí. No hay que circuncidarse. No, pero tenías que cumplir la ley. Hasta la ley entre mis discípulos. Si la tiene que atar entre los discípulos, como la señora Iglesia Católica esa va a desatar la ley. Pero estaba programada que iba a cambiar la ley y los propósitos de Dios. Bueno, entonces todo el cristianismo es falso. Ya está. Y que todo lo que está haciendo el judaísmo ahora es falso también, porque no acepta un punto de la ley. Por eso es que Pablo le dijo, si tú no cumples con la ley, tu circuncisión es hecha en circuncisión. Ahora, si yo no cumplo con la ley, mi circuncisión, ¿qué es hecha? Nada. Dios me la tiene como nada. Yo no puedo vanagloriarme de la circuncisión, sino de obedecer el conjunto de la ley de Dios. Ahora, remóntanse al tiempo en que Pablo estaba hablando, que había perversidad, que pervertían las cosas porque ellos no obedecían nada. Lo que el mismo Pablo dejó, todo el judaísmo ese, ellos como judíos seguían, ellos no aceptaron, como les vengo diciendo. Ahora, aprovecha mi circuncisión, aprovecha a Mashiach. Analicen la palabra, léelo ahí. Analicen la palabra para que ustedes vean. Si ustedes la analizan, enséñenle a otros a analizarlas. A ver, yo lo leo si tú quieres. Leemos ahí en Gálatas 5, 12. Ponela. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidareis, Mashiach, el Mesías, no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Ahí está la situación de la adversidad del enemigo. Tiene que hacer toda la ley. Es como el que dice, no, tú tienes que también ver la ley esa judaica, tiene que hacerla, porque ellos como no pensaban que eso era quitado, el diablo dice, tiene que hacer toda la ley.
mete el enredo ese para que la gente caiga en la trampa. Entonces separa la circuncisión, no separa la circuncisión de los ritos que De los pertenecían a Mashiach, sino que pertenecía entonces la circuncisión a los ritos que le pertenecían a Mashiach, ¿me entienden? Esa es una. Y otra es también más dura todavía, que a Mashiach no aprovecha nada. Bien, este es mi hijo, él es circuncidado, yo soy circuncidado, tú te circuncidaste, mi pueblo que me sigue. ¿A quién le aprovecha eso? ¿A Mashiach? ¿A quién le aprovecha la circuncisión de Noé? A Noé. La mía me aprovecha a mí, que Dios me la dio, porque soy pueblo suyo. Le aprovecha la circuncisión a Mashiach, porque es pueblo de Dios. Pero precisamente ese es el truco que hay ahí, en la exposición de la palabra. No es a Mashiach que aprovecha. No. Porque no se une entonces la circuncisión con la ley de los ritos. Eso, pero lo que se van a perder, que no van a tener resurrección para bien, sino para ir para el infierno, pues te meten lo que el diablo metió. No, porque la circuncisión tiene que guardar toda la ley. Porque los que se circuncidan tienen que guardar toda la ley. Ah, pero esa trampa la pone el diablo. Porque entonces para que ponga la ley también de los ritos de la carne y vuelva otra vez yo a sacrificar un carnerito. Si ya Mashiach fue sacrificado. No es una contraposición absurda eso. Entonces a Mashiach no le aprovecha. Es a uno que le aprovecha la circuncisión. A lo que uno le aprovecha es el sacrificio de Mashiach. Entiéndase eso. Nos aprovecha el sacrificio de Mashiach porque es el de aquellos animalitos, no el de la circuncisión, es los animalitos. Y entonces meten ahí el juego de la circuncisión para meterlo en el rol de, como que es una circuncisión que es cortar, pues entonces también cortan el animalito para espiar la sangre de Mashiach. Ah, no ven el juego del enemigo. No lo ven. Pues ellos no lo ven. Pero los míos deben de haberlo así claro. Poner la circuncisión no en el orden de los animalitos, como lo puso ahí Satán. Satán ahí para contrarrestar el mandamiento de Dios, porque él es muy astuto, pero el Señor nos dijo, sed astuto como la serpiente es astuta, porque hay que usar la astucia espiritual, hay que usarla. Ellos calimban con los sacrificios de los animalitos al sacrificio de la circuncisión. Y son dos términos diferentes dados en distintos lugares, en distintos momentos. Ya cuando Mashiach se le dio las leyes de la circuncisión por la expiación, ya se había dado ya la circuncisión. El diablo viene y la mete y la junta para que la gente se confundan. Y en todo ponen la ley de la circuncisión. El diablo siempre está metiendo. Acuérdense que las epístolas de Pablo la han mudado. Acuérdense que la han tergiversado. La han torcido. Entonces, como están torcidas, no las entienden. Si usted debe dar la pisada de Pedro, la pisamos. Sí. de Abraham. De Abraham, ajá. Si usted da la pisada de Abraham por la fe, usted tiene que entonces hacer lo que Dios le dijo a Abraham. Lo circuncidó por justicia. Amén. Y si no te circuncida, entonces no eres pueblo mío, aunque tengas fe. ¿Qué te parece? Porque la fe sin obra es muerta. ¿Sí? A usted se corta un pedazo de mano, o se la cortan y se la pinchan. A usted no le duele,
¿Le duele? Vamos a decir que no le da a la persona. Usted con un pincho, una cuchilla, un cuchillo, y a un muerto usted lo pincha por donde quiera. Que le va a doler, no le vuela, no le puede doler. Es como si estuviera anestesiado. Para que hagan una idea. Y dice, me dirán, ¿a qué viene esta composición? Que las cosas todas tienen un orden específico. Usted no se muere si Dios no quiere. Usted le duele si eso que es. Y si Dios está prometiendo que le va a dar la vida eterna, a usted no la muerte no le puede doler, porque no le va a doler, porque no la tiene. Porque ya ese aguijón fue quitado. No hay fe, no hay creencia, no se puede creer esto, sí. Entonces hay que cumplir con cada uno de los mandamientos y ponerlo cada cual en su lugar, es lo que quiero expresarle. Pero esto que sí le he dicho, de que a usted es el que le aprovecha, a usted le aprovecha lo que Dios le ha mandado, a usted, a Machía, a mí, a mi hijo, a Isaías, a Ezequiel, Jeremías, a todo el que viene a este mundo al octavo día, eso, si no lo ha hecho por ciertas razones del mal sentimiento y del mal conocimiento, cuando llegue el momento de que usted entre la inteligencia, circuncídese como Abraham tenía fe. Y la circuncisión le entró casi que a los 100 años. Vino la circuncisión a Abraham. Es decir, que usted puede circuncidarse en cualquier tiempo. Lo que no puede dejarla. Cuando viene el conocimiento que es de Dios, entonces sí. Usted no puede darle de lado. Usted no tiene dinero, bueno, reúna dos pesetas hoy, 3 mañana, 8 después, hasta que usted diga, doctor, aquí tengo el dinero para que usted me haga la efimosis. Es una circuncisión, es el cortamiento ahí. Exactamente, ¿me entienden? ¿Me copian? En vez de darle 4 pesos a un tragador que no te está dando la vida, porque te la estás quitando porque no estás guardando los mandamientos. Porque son unos villanos. A lo mejor ahora dice, no, ya yo estoy circuncidado, para no perder la corona de su iglesia, como le llaman. La paga. Porque se van a seguir creyendo siervos de Dios, pero católicos. Y no va. Que Dios tenga misericordia de ustedes y los perdone. Mi pueblo, aprendan esa palabra que les dije. ¿A quién aprovecha? A ti, no a Machía. Enséñenlo. ¿A quién puede aprovecharle que tú te circuncidas? A Machía, no aprovecha. ¿Estás obligado a guardar toda la ley? Sí, toda. La referencia de la ley que hay que guardar. Más nada, como que dijo Machía. Porque Machía no quiso decir que tú guardes, que tienes que guardar toda la ley. No se puede perder ni en J ni en tilde, claro está. Porque lo que pertenecía para Machía era hasta él. Pero tú no eres a Machía, ni yo soy a Machía. En lo que servimos a Machía es lo que sirvió él a Dios. En la parte de la ley de Dios. Que le dijo al rico, ¿quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuál fue la enseñanza de Machía? Guardar la ley. ¿Cuáles son los mandamientos? No, porque los mandamientos de Machía no guardan la ley. Estás hablando mentira porque el diablo siempre mete la mentira. Y te hace que tú no entiendas que lo que Machía dijo era que guarde los mandamientos. Vean para que ustedes vean. Enseñen bien a otros. El Espíritu Santo les permita que pueda enseñar a otros bien, correctamente, con corrección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Quiero saber de opinión de esos que son míos, de este video tocante a esta especificación en Gálatas. Vacío, soy de Machía. Lo que por esa ley que se estaba, eso obsoleto predicando. No la ley, no la palabra de Dios. No. Salirse de ese enredo. Es una red del enemigo. Vamos ahora a darle la bendición a los ya santificados. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejoneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja. Shalom. Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Amén. Amén, Amén. José.